Hi Ron, and welcome back. We are joined again by Dmitry Hola Ron, Polyansky, y bienvenido de nuevo. Deputy Permanent Hoy nos Representative acompaña nuevamente of the Dmitry Russian Polyansky, Federation to the primer United Nations, representante permanente to adjunto de la discuss today Federación the Rusa diplomatic ante las developments Naciones between Unidas, the United para hablar States sobre los and desarrollos Russia. So, diplomáticos entre welcome back Estados to the Unidos y program. Rusia. Así que bienvenido de nuevo al programa. So, Creo que un buen punto de partida podrían ser los acontecimientos recientes que estamos viendo ahora con las delegaciones respecto a los drones en Polonia. Algunos europeos han presentado esto como un ataque a Polonia y han exigido que la OTAN adopte una postura más firme. Sin embargo, nuestros medios de comunicación no siempre hacen un buen trabajo informándonos sobre la posición rusa. Así que realmente quería preguntarle, ¿cuál es la posición de Rusia al respecto? What is the Russian position on this? Well, we're very puzzled, of course, by this hype. Bueno, por supuesto, estamos muy desconcertados por todo este revuelo que se está generando en torno a este evento. Supongo que cualquiera que lea novelas de detectives o intente ser un investigador serio, se haría ante todo una pregunta. ¿Quién se beneficia de este o aquel acontecimiento? Y si uno se hace esa pregunta e intenta responderla, se está beneficiando Rusia de lo que está ocurriendo ahora mismo, de manera muy artificial, en torno a esta incursión de drones. No hay pruebas, aparte de algunas inscripciones en estos drones, de que sean de Rusia. Pero, como comprenderán, no es difícil hacer esto en Ucrania. La única evidencia es que vinieron de Ucrania, desde el lado ucraniano. Eso no significa que vinieran de Rusia. Podrían venir de cualquier parte de Ucrania. Anywhere in Ukraine. Some of the pieces of evidence that were displayed. Algunas de las pruebas que se presentaron son francamente ridículas y no entiendo cómo pudieron ser aceptadas. Surgen muchísimas preguntas para quienes están promoviendo esta idea. Pero la pregunta central es, ¿cuál es nuestro interés? ¿Por qué ahora, después de más de 3 años de este conflicto, por qué ahora? ¿Por qué no entonces? Se supone que estamos intentando poner a prueba los sistemas de defensa de los países europeos, de Polonia, enviando sus drones. ¿Recuerdan los casos en los que misiles ucranianos impactaron en ciudades polacas? Y al principio también se atribuyeron a Rusia sin ninguna prueba. Luego, cuando resultó que efectivamente se trataba de un misil ucraniano extraviado, toda esta historia se silenció, concretamente, a pesar de que hubo ciudadanos polacos muertos, creo, en ese incidente. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Cuál es nuestra línea de pensamiento? Intento hacerme esta pregunta y ponerme en el lugar de quienes promueven estas teorías descabelladas, y no encuentro ninguna motivación para que Rusia actúe de la manera en que se supone que estamos actuando. Al contrario, por supuesto, hay mucha gente en Ucrania que podría beneficiarse de esta situación si logra captar la atención de la comunidad internacional, si logra entusiasmar a la gente en Bruselas y en otros lugares. Esto es evidente porque el liderazgo ucraniano, el régimen de Kiev desde el primer día, se centró en involucrar a sus vecinos, a los países de la OTAN, en el conflicto. Esa fue una prioridad absoluta para el régimen de Zelensky, y no lo ocultaba. Pero la OTAN se mostró reacia, Estados Unidos se mostró reacio, y ahora lo está aún más. Incluso Polonia se muestra reacia a involucrarse en este conflicto, a pesar de todos los sentimientos antirrusos de la élite polaca. Así que de nuevo, la pregunta ¿por qué? ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Alguien se está planteando seriamente esta pregunta? ¿O todo el mundo está dispuesto a etiquetar todo lo que ocurre en la frontera o cerca de ella como acciones rusas? Si es así, esto es muy triste, porque entonces no estamos protegidos contra más provocaciones de este tipo o de otro tipo. Es muy triste lo que ha pasado con la comunidad de expertos en los países europeos, con las personas que se supone que deben analizar realmente las cosas y sacar conclusiones antes de etiquetarlas y tomar ciertas decisiones o posiciones. Pero esto no está ocurriendo ahora mismo. Todo lo que está ocurriendo ahora mismo es solo un intento burdo de culpar a Rusia por esto. Muy triste. To blame Russia in this, it's very sad. One often gets the impression now that
A menudo da la impresión de que la principal diferencia dentro de Occidente es que Estados Unidos querría poner fin a esta guerra. Al menos Trump así lo desea. Obviamente, hay algunas divisiones dentro de Estados Unidos, mientras que los europeos están, digamos, menos entusiasmados con lograr un final rápido de esto. Hay que decir que últimamente Trump ha hecho algunas declaraciones interesantes, afirmando que animará a los europeos a apostar fuerte por las sanciones secundarias contra Rusia, lo que significaría sancionar efectivamente a China e India. Effectively sanctioning China, India. This would, I guess, isolate Europe. Supongo que esto aislaría completamente a Europa, por lo que muchos sugieren que es poco probable. Me preguntaba, ¿cómo interpretas esto? ¿Es un intento de hacer que los europeos asuman el enfrentamiento contra Rusia? ¿Es simplemente una forma de decirles a los europeos que ya se ha hecho todo y que es hora de poner fin a esto? ¿O es solo una manera de asegurar la dominación estadounidense en el continente europeo? En cualquier caso, ¿qué significa realmente para las relaciones entre Estados Unidos y Rusia que la retórica se haya vuelto un poco más agresiva últimamente? Become a bit more aggressive lately. Well, I frankly haven't noticed any. Bueno, francamente no he notado ninguna agresión adicional en esta retórica, porque todo lo que describes encaja perfectamente con la lógica del presidente Trump y su manera de pensar y de llevar los negocios y los contactos. Quizá esto sea obvio para algunos, pero hay personas que no se dan cuenta cuando intentan decir que Trump es pro-ruso o pro-no sé, cualquier otro país, pro-israelí, pro-otro país. Pero el presidente Trump está analizando toda la situación desde la perspectiva de los intereses nacionales de Estados Unidos, tal y como él los entiende. Algunos pueden cuestionar su lógica, pero aún así, él lo ve de esta manera. Desde el principio, recuerdo incluso durante su primer mandato como presidente, atacaba a la OTAN, no porque fuera la OTAN, sino porque los países de la OTAN no pagaban tanto por la defensa en comparación con Estados Unidos. Ese era su principio fundamental, que alguien estaba tomando el pelo a Estados Unidos, que alguien estaba recibiendo dinero de Estados Unidos y él quería cambiar esa situación. Esa es la posición central. Así que ahora, según su lógica, sería beneficioso para Estados Unidos poner fin a esta guerra, porque esta guerra está desviando la atención de Estados Unidos de otras regiones importantes del mundo. Él entiende que la cooperación económica con Rusia es muy beneficiosa para Estados Unidos y que hay muchas oportunidades interesantes que se le presentan a Estados Unidos. Él no quiere pagar por esta guerra porque Estados Unidos tiene poco dinero y dice que Estados Unidos ya ha pagado suficiente y que ahora es el turno de Europa de pagar. En el caso de las sanciones, aplica la misma lógica. Quiere que introduzcamos sanciones. De acuerdo, pero ¿qué vais a hacer vosotros los europeos? ¿Estáis preparados para seguir nuestro ritmo? ¿Estáis preparados para imponer las mismas sanciones? Porque estas sanciones, si se imponen contra China o India, pueden desencadenar enormes efectos negativos para la economía mundial, incluidos los Estados Unidos. Así que los ciudadanos estadounidenses tendrán que pagar el precio. ¿Están los ciudadanos europeos preparados para pagar ese precio? Esa es su pregunta. Esa es su lógica en todas partes. No se trata de ser pro-ruso, pro-ucraniano, pro-europeo o pro-israelí. Se trata de los intereses nacionales de Estados Unidos, tal y como él los percibe. Así es como entiendo la manera en que actúa y cómo explica su posición. Si tienes esto en cuenta, creo que todo se vuelve muy lógico. Puede que sea decepcionante para otros actores, no lo sé, que parecen ser más ideológicos y que esperan algo más ideológico de él. Pero él es muy pragmático. Es un hombre de negocios. Toma decisiones basándose en su comprensión de lo que es bueno y lo que es malo para Estados Unidos de América, según su punto de vista. En Europa, creo que esto es más complicado. Y olvidé mencionar que él claramente se desmarca de la crisis ucraniana. Dice que no es su voz, que es la voz de Biden, la voz de Zelensky. Afirma que ellos no crearon esta crisis.
Él siempre dice que tiene su propia interpretación de cómo sucedió, lo que debería haber pasado, lo que no debería haber pasado, lo que se podría haber evitado. Por eso dice, no es mi problema, no es mi crisis. Europa no puede hacer lo mismo, porque Europa estuvo más implicada. Las élites europeas actuales estuvieron más implicadas en la creación de este proyecto anti-Rusia en Ucrania. Y creo que no están dispuestas a abandonar esto. Por eso fingen estar absolutamente ciegas, que no ven que ocurrieron muchas cosas negativas antes de 2022 que llevaron a esta crisis. No quieren reconocerlo en absoluto. No quieren ver el lado negativo del régimen de Zelensky. Son muy reacios, incluso cuando se trata de acusaciones de corrupción, que están siendo formuladas por las estructuras creadas por los países europeos en Ucrania. Pero están absolutamente haciendo la vista gorda ante todas las violaciones evidentes de los derechos humanos, que van totalmente en contra de cualquier valor europeo básico. Así que, simplemente, no quieren darse cuenta. No quieren ver la manera en que los hablantes de ruso están siendo discriminados de una forma que ningún país europeo podría siquiera imaginar. Podrías imaginarte lo mismo en Bélgica, por ejemplo, o en Suiza, o no sé, en Finlandia, donde sea, que hubiera tal discriminación contra una minoría rusa, o no sé, francófona, o checa, o una minoría germanoparlante. Esto sería un escándalo, y va absolutamente en contra de la lógica de los valores civilizacionales europeos fundamentales. Pero no lo aplican en Ucrania, aunque dicen que Ucrania es parte de Europa, que Ucrania pertenece a Europa, todas esas cosas. Pero no quieren disciplinar a Ucrania en este sentido, lo cual para nosotros es absolutamente obvio. Ucrania debería ser disciplinada en este aspecto para parecerse más o menos a otras partes de Europa, donde hay un mayor respeto por este tipo de valores. Para nosotros esto es evidente, pero ellos no quieren darse cuenta de ello. Por eso para ellos, encontrar una solución a esta crisis de la manera que propone el presidente Trump sería en gran medida una pérdida de prestigio. Tendrían que admitir sus errores. Tendrían que admitir que las cosas que se hicieron en Ucrania fueron absolutamente de carácter antirruso. Tendrían que admitir que Ucrania fue utilizada como un peón en un juego geopolítico contra Rusia, lo cual es absolutamente evidente, creo, para todos. Y el presidente Trump hizo algunas referencias a esto, hasta donde entiendo. Así que para ellos, esta es una elección más difícil. Y son demasiado ideológicos. Son demasiado ideológicos. No lo ven en el paradigma de quién se beneficia y quién pierde con esto. Creo que por eso a veces no están en sintonía con Estados Unidos en este sentido. Y de nuevo, me gustaría advertir a todos que no simplifiquen estas cuestiones, ni insinúen que el presidente Trump está adoptando la lógica rusa, ucraniana o europea. Él está adoptando la lógica estadounidense, está velando por los intereses de Estados Unidos y quiere beneficios para su país. Por eso fue elegido aquí en Estados Unidos y ve su misión en hacer estas cosas. Así que no se debe cometer el error de analizarlo a través de una óptica ideológica. Sabes, ese es un punto muy bueno. Siempre usamos, especialmente en toda Europa, la etiqueta. Siempre tenemos que decir a favor o en contra de la OTAN, a favor o en contra de Rusia, a favor o en contra de Ucrania. No estoy pensando en ello. Él no intimida, absolutamente pro-estadounidense. Por cierto, el presidente Orbán dijo repetidamente, no soy pro-ruso, no soy pro-ucraniano, soy pro-húngaro. Fui elegido por el pueblo húngaro y haré lo que sea bueno para Hungría. Creo que ese es el enfoque correcto, y es un buen ejemplo a seguir en su propio país. Sin embargo, quería preguntarles sobre el legado de la reunión de Alaska, porque me parece que merece estar en los libros de historia. Putin y Trump reuniéndose en Alaska. Pero esta reunión no fue solo sobre Ucrania. También tuvo... De nuevo, si se quiere estabilidad en el mundo, es necesario que las dos mayores potencias nucleares colaboren.
Lo que supongo que también es la razón por la que la seguridad nuclear sería un tema clave en el que ambos países querrían trabajar. Pero, ¿cuál ha sido el legado ahora? ¿Rusia y Estados Unidos son capaces de construir sobre lo que se logró en Alaska? ¿O cree que esto se está viendo socavado? There are active attempts to undermine the legacy of Alaska. Hay intentos activos de socavar el legado de la cumbre de Alaska, porque muchos países se sintieron asustados ante la perspectiva de que Rusia y Estados Unidos cooperen y recompongan sus relaciones. Que recompongan sus relaciones es una pesadilla para muchas capitales del mundo. En primer lugar, Londres, París, Berlín y Bruselas en este momento. Esto es absolutamente evidente, pero no disminuye la importancia de la reunión de Alaska, porque tengo la impresión, y perdóname por la comparación, pero tuve la impresión de que fue una reunión entre los dos adultos en la sala. Y hay muchos niños alrededor que intentan analizarlo con su propia lógica, con su propia experiencia, que es muy inferior a la experiencia de estos dos adultos, porque ellos realmente comprenden lo que está en juego. Y es muy positivo que estén dispuestos a ofrecer este análisis maduro, que esto no son bromas. Si presenciamos más provocaciones, y el régimen ucraniano está absolutamente dispuesto a estar detrás de estas provocaciones, entonces puede que no nos demos cuenta del momento en que se vuelva demasiado tarde y el mundo sea arrastrado a una nueva guerra, que sería una guerra nuclear. En ese momento, será demasiado tarde para decir quién tuvo la culpa y quién debería haber hecho qué. Y no estoy seguro de que siquiera queden libros de historia en ese punto. Creo que estas dos personas responsables, estos presidentes responsables, comprenden el peso que tienen ahora mismo sobre sus hombros. Y por eso se reunieron en Alaska. Por eso discutieron todas estas cosas, y estaban absolutamente preparados para el hecho de que su reunión, su discusión, sería distorsionada en el mundo, que se presentaría como algún tipo de colusión, como algo, ya sabes, negativo para todo el mundo. Creo que estaban preparados para esto. Eso era bastante obvio. Habría sido ingenuo esperar que todos lo aceptaran. Y vimos, tras esta reunión, intentos claros en Kiev, insistado de towiers y thubopsers, de reescribir absentimientumen de mi perthumniska, y trataron de sentidos aithemal que no inició. La única manera en que quieren presentarlo es que Rusia tiene la culpa, que Rusia debe ser derrotada, que Rusia debe ser castigada por lo que está haciendo o dejando de hacer, o lo que sea. Esa es una lógica muy simple, y esto es muy predecible. Así que no creo que muchos especialistas y analistas reales tuvieran ilusiones sobre las consecuencias del incidente de Alaska. Pero no creo que esté perdido. Creo que aún surgirán muchas cosas buenas de esta reunión, de los presidentes, de su entendimiento. Y creo que ambos están bastante decididos a llevar las cosas a una situación en la que podamos hablar de una solución sostenible, a largo plazo y justa de la crisis ucraniana, para la cual, como hemos dicho repetidamente y seguiremos diciendo, debemos abordar las causas profundas de este conflicto. Es imposible resolverlo rápidamente, y el presidente Trump admitió recientemente que no esperaba que se convirtiera en una tarea tan difícil para él. No hay soluciones fáciles para esto, porque es el resultado de la acumulación de muchísimos problemas, esfuerzos y acciones a lo largo de bastantes años. Y para entenderlo, para realmente mejorar las cosas, se necesita tiempo, por supuesto, y una verdadera cooperación de todos. No vemos, en este momento, ninguna disposición por parte de Europa, ni por parte del régimen de Kiev, por supuesto. En cuanto al régimen de Kiev, entendemos que lo único que le importa a Zelensky es salvar su propio pellejo, y estará absolutamente dispuesto a sacrificar a todos los ucranianos por ello.
Es lo que está haciendo ahora mismo, en lugar de intentar detener las hostilidades y llegar a una solución justa para esta crisis que estaba al alcance de Ucrania, como todos recordarán. Ya en marzo y abril de 2022, estos esfuerzos fueron socavados por los británicos, ante todo, y por otros. Pero por supuesto, el señor Boris Johnson, es el primero que viene a la mente cuando se habla de esto. Así que esa es la situación, y creo que las cosas no mejorarán a medida que avancemos hacia una resolución sostenible de esta crisis. Pero creo que el rumbo quedó claramente definido en Alaska, y no creo que haya ninguna desviación de ese rumbo, a pesar de todos los intentos que están haciendo Europa y el régimen de Kiev. Bueno, en cuanto al tema de la seguridad nuclear, ha habido un colapso casi total de los acuerdos de control de armas. Y por supuesto, si no se hace nada en los próximos meses, podría ser un verdadero desastre. Pero ¿cuáles son, en tu opinión, los principales problemas que deben resolverse? ¿Quiere Estados Unidos sustituir un tratado entre Estados Unidos y Rusia por un tratado trilateral entre Rusia, China y Estados Unidos? ¿O cuáles son las posiciones enfrentadas para poder llegar realmente a un acuerdo y lograr un mayor control de armas en beneficio de todo el mundo? Bueno, lo que está en juego ahora mismo es la expiración del Tratado START, que es el último marco para cualquier regulación de los esfuerzos de desarme entre Rusia y Estados Unidos. La solución inmediata y el paso más obvio sería prorrogar este tratado para tener al menos algo sobre lo que construir en futuros esfuerzos. Realmente estamos en desacuerdo con Estados Unidos en muchas cuestiones relacionadas con el desarme y la no proliferación, en la forma en que tratan a sus vecinos y en muchas otras cosas. Pero de nuevo, si se trata de adultos en la sala, entonces necesitamos encontrar algún espacio, alguna posibilidad de llegar a ciertos acuerdos. Y esto no solo beneficia a Estados Unidos y Rusia, sino que es en beneficio de todo el mundo. Y debemos entender esto. Hasta ahora no se está haciendo nada, pero lo alentador es que el propio presidente Trump ha identificado repetidamente esto como un problema que debe resolverse. Y realmente está deseando resolver este asunto como un primer paso hacia no sé hacia qué, porque toda la red de arquitectura de desarme, de control de armas, de lo que sea, fue desmantelada paso a paso por las anteriores administraciones estadounidenses. Todos lo recordamos. Si comparas lo que teníamos, digamos, en el año 2000 y lo que tenemos ahora, verás que absolutamente no tenemos ninguna red de seguridad contra posibles aventuras, contra cualquier movimiento. Y esto no es normal, y todos lo entienden. Así que es un asunto complejo, pero tiene que haber un paso. Un primer paso. Y este primer paso es obvio para todos los especialistas, es la prórroga del Tratado START. Así que con suerte llegaremos a esto, y no tenemos mucho tiempo. Solo tenemos hasta febrero del año que viene para intentar resolver este asunto, después de lo cual expira. Y no sé, estar aguas absolutamente desconocidas de cualquier manera. En todos queremos evitar. Sí, bueno, hay mucho en juego si no hay nada que sustituya el START. Así que me alegra al menos que esta época sin diplomacia haya llegado a su fin. Espero que la Federación Rusa y Estados Unidos avancen en este asunto. Señor Poliansky, muchísimas gracias por su tiempo. Mr. Poliansky, thank you so much for your time. De nada.